Evidencia módulo 1 parte 1 a 15 es un entero. Un número entero es un número que no tiene parte decimal y puede ser positivo o negativo. Raíz cuadrada de 5 es un número racional. Falso. Un número racional es aquel que se puede expresar como una fracción de dos números enteros, es decir, en la forma AB, donde A y B son números enteros y Q no es igual a 0. Menos 4 sobre 5 es racional. Verdadero. Un número racional es aquel que se puede expresar como una fracción de dos números enteros. Pi es un entero positivo. Falso. Pi es un número irracional. 0 no es racional. Falso. Un número racional es cualquier número que se pueda expresar como una fracción de dos enteros. Raíz de 64 es un entero positivo. Verdadero. Raíz de 64 es igual a 8, que es un entero positivo. 0.16 es un número irracional. Falso. 0.16 es un número decimal que puede expresarse como una fracción de números enteros. Raíz de 7 es un número real. Verdadero. Los números reales incluyen todos los números racionales, fracciones y enteros, y los números irracionales. E es un número racional. Falso. E es aproximadamente igual a 2.7182818284599045, y su expansión decimal es infinita y no periódica. Debido a que no puede expresarse como una fracción de dos enteros, se clasifica como un número irracional. Menos 1 es un número natural. Falso. Los números naturales son un conjunto de números enteros no negativos. Raíz de 13 es un número racional. Falso. Es un número irracional, lo que significa que no se puede expresar como una fracción de dos números enteros. 0 sobre 7 es un número racional. Verdadero. Un número racional es cualquier número que pueda expresarse como una fracción de dos enteros, donde el denominador no sea igual a 0. El conjunto W de las letras del abecedario en español. Es un conjunto finito. Se saben todos los elementos del conjunto. La notación por extensión describe todos los elementos. La notación por comprensión habla de una característica que comparten los elementos del conjunto. La cardinalidad es el total de elementos. El conjunto X pertenece a los números reales y X al cubo es igual a 27. El conjunto es finito. La notación por extensión es raíz cúbica de 27 es igual a 3 y su cardinalidad es 1. Factorización. 3a al cuadrado 6a más 3. Para resolver la expresión 3a 6a 3, simplemente sigue estos pasos. Observa si hay algún factor común en los términos. En este caso, todos los términos tienen un 3 en común, así que puedes factorizar 3a 2a 1. Ahora, tienes una expresión cuadrática dentro del paréntesis. Intentemos factorizar eso también. Queremos encontrar dos números que sumen 2 el coeficiente de a en el medio y que multipliquen a 1 el coeficiente del término constante. Los números que cumplen estas condiciones son 1 y 1. Ya que 1 más 1 igual a 2 y 1 por 1 1, entonces, podemos factorizar la expresión cuadrática como un cuadrado perfecto. 3 por a1 a 1. Ahora, puedes simplificar aún más porque tienes dos factores iguales a más 1 multiplicados. 3 por a más 1. 9 y al cuadrado más 9 y más 2. Para factorizar la ecuación cuadrática 9 y al cuadrado 9 y 2, primero intentaremos encontrar dos binomios cuyos productos suman 9 y cuyo producto constante sea igual a 2. Ahora, agrupamos términos comunes. Factorizamos cada grupo por separado. Ahora, puedes notar que tenemos un factor común de 3 y 1 en ambos términos. W a la 1 cuarto más W a la 5 cuartos. Para factorizar la expresión W 1 cuarta parte W 5 cuarta partes, podemos notar que ambos términos tienen un factor común de W a la 1 cuarto, así que podemos factorizar de la siguiente manera. X a la cuarta menos 1. La ecuación X a la cuarta menos 1 se puede factorizar utilizando la diferencia de cuadrados y una identidad algebraica. Aquí tienes cómo se hace. X a la cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados, ya que 1 es igual a 1 2, y X a la cuarta es igual a X al cuadrado al cuadrado. 125X a la cuarta no se puede factorizar.
La siguiente ecuación es un trinomio cuadrado perfecto. Puedes factorizar de la siguiente manera. Aquí hemos utilizado la fórmula para el cuadrado perfecto de un binomio. Entonces, la factorización completa es la siguiente. Ahora esta ecuación, para factorizarla, necesitamos encontrar dos números que sumen 8 el coeficiente del término lineal y que multipliquen 15 el término constante. Estos números son 5 y 3. Ahora, podemos usar estos números para factorizar el trinomio. La ecuación es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar, observamos que el primer término es el cuadrado de a, el segundo término, menos 12a, es el doble del producto de menos 6 y a, y el tercer término, 36, es el cuadrado de 6. Para factorizar la ecuación, necesitas encontrar dos números que multipliquen 5 por 3, 15 el producto del coeficiente principal y el término constante y que sumen 16 el coeficiente del término lineal. Los números que cumplen con estas condiciones son 15 y 1. Ya que 15 más 1 igual a 1, 6 y 15 por 1, 15. Ahora, puedes usar estos números para factorizar el trinomio. Variables. Inciso A. Primero realizamos la multiplicación de la parte izquierda, después pasamos las x para el lado izquierdo con el signo contrario. Asimismo pasamos el número entero para la parte derecha, después del igual con su signo contrario. Después realizamos la operación de cada lado. Enseguida pasamos el número que está del lado de las x, de manera de división para dividir, y que quede despejada la variable. Inciso B. Primero multiplicamos todo lo que está después de el igual por 7. Separamos las y los números que no tiene la y. Después realizamos la operación de el lado de las y. Después dividimos entre 5 para reducir más la expresión, y ya por último realizamos la división que va a quedar para despejar la y. Letra C. Los números que están dividiendo los pasamos como multiplicación, pero para el lado contrario de donde están, realizamos la multiplicación de cada lado, acomodamos las W de un lado antes de él, igual con el signo que les corresponde, realizamos la operación de cada lado, el número que está con las W, lo pasamos dividiendo de el otro lado con el mismo signo, y ya por último realizamos la división. Desde la siguiente tabla, indica si la relación es una función. No es una función ya que aplicando la regla de la línea vertical hay dos puntos que la tocan, no hay dominio ni rango y tampoco hay variable. ¿Cuál de estas gráficas es una función y determina su dominio y rango? La número 1 no es una función, la número 2 sí es una función y su dominio y rango es el siguiente. La número 3 es una función senoidal por lo que su dominio va desde menos infinito y hasta más infinito. La número 4 no es una función. Observa los datos de la tabla proporcionadosa. Determina si la función, expresada en la tabla de valores, es lineal. La función es lineal ya que contiene una pendiente constante. Realiza la gráfica con los datos de la tabla C. Escribe la ecuación que modela a esta función. La ecuación es y es igual a 2x más 1. Para encontrar el dominio y el rango de la función f de x es igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Primero debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Dominio. El dominio de una función se refiere a todos los valores de x para los cuales la función está definida. En este caso, la función es una raíz cuadrada y sabemos que no podemos tomar la raíz cuadrada de un número negativo o igual a 0. Por lo tanto, el argumento dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0. Rango. El rango de una función se refiere a todos los valores en el eje y. En este caso el rango de la función es menor o igual a 0. Examina la gráfica de la función trigonométrica y responde, ¿qué tipo de función es seno o coseno? Coseno. Empieza hacia abajo, ¿cuál es el valor de la amplitud? Es 1-1, escribe la función para la gráfica. Y es igual a coseno de 2x. Para resolver el límite 1 sobre 2x más 3, cuando x tiende a infinito, podemos utilizar la propiedad de los límites cuando x tiende a infinito. Cuando x se acerca al infinito, los términos que tienen una potencia más alta en el denominador dominarán. En este caso, el término es 2x. Entonces, podemos simplificar la expresión tomando el término más alto en el denominador.
y sustituimos. Para resolverlo hacemos lo mismo que el ejercicio pasado tomando la variable de mayor exponente en el denominador y dividiendo cada término de la ecuación entre la variable de mayor exponente. Para que nos quede un más 3 toneladas sobre 4 ya que el 1 sobre t se elimina, debido a que un número dividido entre infinito es 0. Vayamos al tercer ejercicio que es el siguiente. A diferencia de los ejercicios pasados, en este podemos sustituir ya directamente ya que x tiende a ser un número entero. Así que simplemente quedaría 5 que multiplica a 3 2 sobre 3 que se suma con 3. Por lo que como resultado de hacer las operaciones nos daría como resultado 17 sobre 6 o 17 sextos, y ese sería el resultado final ya que la fracción no se puede simplificar más. Lo que nos toca realizar ahora es mediante las instrucciones que nos proporcionan y dice así. Utiliza las leyes de los límites y las gráficas de f y de g en la siguiente imagen para determinar los límites siguientes, si es que existen. La primera función que tenemos que evaluar es la siguiente, f de x 3 gramos de x cuando x tiende a menos 2. Primero que nada de las gráficas f y g vemos que el límite de f de x es igual a 1 y el límite g de x es igual a menos 1, así que con esos datos podemos proseguir. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores de f y g en la ecuación y nos quedaría de la siguiente forma, ln de 1 3 por menos 1 cuando x tiende a menos 2. Lo siguiente es realizar las operaciones dentro del límite y sería así, 1 más 3 multiplicado por menos 1 es igual a 1 a 3 que es igual a menos 2. Simplificamos la expresión y quedaría como, límite de menos 2 cuando x tiende a menos 2, cuando x se acerca a 2, la expresión 2 permanece constante, ya que no depende de x. El segundo ejercicio es el siguiente, de dx por g de x cuando x tiende a 1 los valores que obtenemos de la gráfica son f de x menos 2 y g de x menos 1, por lo tanto el límite no existe porque los límites de izquierda y derecha no son los mismos. El tercer y último ejercicio es el siguiente, f de x sobre g de x cuando x tiende a 2 los valores que obtenemos de la gráfica son f de x 1.4 y g de x a 0, por lo tanto el límite dado no existe porque el denominador se aproxima a 0 mientras que el numerador se aproxima a un número diferente de 0. Y con relación de la pregunta hice un diagrama de Venn y ahí fue arrojando los datos de cuánta gente utiliza cada red social y cuánta gente de acuerdo a sus grupos usaba cada red social. Lo primero que hice fue sacar la variable t. Ya una vez teniendo eso lo único que realicé fue multiplicar el tiempo por la variable y así llegué a los resultados de las siguientes dos preguntas. Después con el valor de la variable t lo puse en el simulador que recomienda y ahí me dio la gráfica de cuánto tardaría en llegar a 100.000 bacterias. Tome la función dada por la concentración de sal en t minutos la cual nos lleva a vemos que cuando tomamos la condición de t infinito, nos queda infinito infinito por lo tanto, para resolver este tipo de indeterminación a la hora de evaluar el límite debemos tomar que cuando tenemos un límite donde t infinito y nos da como resultado infinito infinito debemos de tomar la variable con mayor exponente de numerador y del denominador. Su resultado será el valor del límite. Fin. Gracias, profe, lo amamos.